Hoy no vamos a analizar una ley específica ni una sentencia aislada. Hoy vamos a hacer algo más profundo y, francamente, más urgente. Vamos a colocar a nuestra democracia en la mesa de diagnóstico. Vamos a examinar sus signos vitales, a identificar sus dolencias crónicas y a entender los riesgos sistémicos que amenazan su salud a largo plazo. La democracia mexicana vive en una constante paradoja. Por un lado, hemos construido un impresionante edificio de reglas e instituciones que nos permitió, después de 70 años, lograr la alternancia en el poder de forma pacífica. Creamos un árbitro, el INE, y tribunales que resuelven nuestras disputas electorales. Visto desde fuera, el andamiaje parece sólido. Pero, por otro lado, y esta es la tesis central de nuestro análisis de hoy, ese mismo edificio enfrenta un riesgo de colapso. No por un solo golpe, sino por la convergencia de tres fenómenos interconectados. Primero, las grietas estructurales que dejamos sin reparar durante nuestra transición. Segundo, un asedio deliberado y sistemático a las instituciones que sirven de contrapeso. Y tercero, la expansión de un poder fáctico, el crimen organizado, que carcome al Estado desde sus cimientos. Este no es un video de opiniones. Es un diagnóstico fundamentado en el trabajo de juristas de la UNAM y en datos duros de organismos autónomos. Acompáñenme en este análisis, capítulo por capítulo, para entender la encrucijada en la que nos encontramos. Capítulo 1. Los cimientos rotos. Para entender por qué el edificio se tambalea, debemos mirar sus cimientos. La democracia liberal, el modelo que adoptamos, tiene dos dimensiones inseparables. Pensemos en ello como un juego de fútbol. La dimensión formal son las reglas del juego, cuántos jugadores, cuánto dura el partido, cómo se anota un gol. En política, esto se traduce en elecciones libres, el gobierno de la mayoría, los procedimientos. Pero existe una dimensión sustancial, que es el que no se puede hacer, incluso si la mayoría lo quisiera. En el fútbol, no se puede lesionar a propósito a un rival, aunque tu equipo gane. En la democracia, la mayoría no puede abolir los derechos de las minorías, no puede eliminar la libertad de expresión, no puede cancelar la próxima elección. Esos son los límites al poder, los derechos fundamentales. Y el guardián de ambos es el Estado de Derecho. Nuestra transición, entre 1977 y el año 2000, fue un éxito en construir la dimensión formal. Fue un proceso negociado, gradual, que nos dio un árbitro confiable, el entonces IFE, y certeza en los resultados. Pero el éxito electoral ocultó tres fallas estructurales gravísimas que nunca se repararon. Tres grietas que hoy amenazan con derrumbarlo todo. La primera, el hiperpresidencialismo. La transición nos dio pluralidad de partidos, pero no desmanteló el poder casi absoluto del presidente. Dejamos intacto un federalismo de ficción, donde el gobierno central controla el 85% de todo el dinero público. Esto genera una dependencia total de estados y municipios, que no pueden sobrevivir sin la venia del Poder Ejecutivo Federal. La segunda grieta, la desigualdad socioeconómica. Nuestra democracia electoral se construyó al mismo tiempo que las políticas económicas abrían una brecha brutal entre ricos y pobres. La consecuencia es una profunda desafección. Para millones, la democracia nunca se tradujo en bienestar. Los datos son alarmantes. Más de la mitad de los mexicanos apoyaría un gobierno no democrático si éste resuelve los problemas. Es el terreno fértil para el populismo. Y la tercera grieta, quizá la más profunda, un déficit crónico de Estado de Derecho. Nos obsesionamos con la macrojusticia, la que resolvía las elecciones entre las élites, y abandonamos la microjusticia, la del ciudadano de a pie. La que persigue al ladrón, la que castiga al corrupto, la que garantiza un juicio justo. Esta debilidad del sistema judicial es la puerta de entrada para la impunidad y el crimen organizado. Construimos, pues, una democracia con una carrocería electoral reluciente, pero con un motor de poder desequilibrado, un tanque de combustible social casi vacío y un sistema de frenos, la justicia, completamente defectuoso. Capítulo 2. El asedio a los contrapesos. Una democracia no sobrevive sin instituciones que vigilen y limiten al poder. Son los contrapesos, el poder judicial, los organismos autónomos, la prensa. Sin embargo, en años recientes, este ecosistema de rendición de cuentas enfrenta un asedio sistemático. El epicentro del ataque ha sido el árbitro electoral, el INE. La estrategia es triple. Primero, un discurso político que lo deslegitima, pintándolo como una élite costosa y enemiga del pueblo. Segundo, la asfixia presupuestaria, usando la aprobación del presupuesto como una herramienta de castigo para limitar su operación. Y tercero, y la más peligrosa,
la propuesta de reformas constitucionales para desmantelarlo. El llamado Plan C busca sustituir al INE por un nuevo instituto con consejeros electos por voto popular. Esto, que suena muy democrático, en realidad politizaría por completo al árbitro, haciéndolo dependiente de campañas y lealtades partidistas. También propone eliminar los institutos electorales locales, centralizando todo el poder en la capital, y reducir drásticamente el financiamiento público a los partidos, lo que debilitaría a la oposición y abriría la puerta a financiamientos oscuros. Frente a este avance, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, se habían convertido en el principal dique de contención. El tribunal, en su momento, defendió principios y sancionó a candidatos por violar la ley, sin importar su poder político. La Suprema Corte, por su parte, invalidó reformas por violaciones al proceso legislativo y llegó a afirmar que ni siquiera el poder constituyente es ilimitado, no puede, por ejemplo, destruir la división de poderes o la República Federal. Esta defensa le ha costado al Poder Judicial una reacción violenta, acusándolos de ser una élite corrupta y justificando así una reforma que implica la elección de todos los jueces por voto popular. Una medida que lo ha destruido como contrapeso y politizado la justicia, por lo que no podemos esperar nada de los nuevos jueces del acordeón, que son políticos, no juzgadores. Pero el asedio no termina ahí. Se extiende a todo el ecosistema de rendición de cuentas. Con la eliminación de organismos como el INAI, que garantiza el acceso a la información. Estos organismos fueron creados precisamente para sacar decisiones técnicas del control político del gobierno en turno. Eliminarlos representa una regresión autoritaria y una reconcentración de poder que nos tomó décadas desmontar. Capítulo 3. El combustible del descontento. Los ataques a las instituciones no ocurrirían en un vacío. Encuentran eco en una sociedad fracturada. La crisis de legitimidad es real. Como vimos, la percepción mayoritaria es que se gobierna para unos pocos. Este descontento es el combustible perfecto para la polarización afectiva. El discurso populista capitaliza esta frustración y divide al mundo en dos bandos irreconciliables, un pueblo bueno y sabio contra una élite corrupta y traidora. El debate político deja de ser sobre ideas y se convierte en una batalla moral. El adversario ya no es un competidor legítimo, es un enemigo al que hay que aniquilar. En este ambiente tóxico, la esfera pública se degrada. La desinformación nos encierra en burbujas donde solo escuchamos lo que confirma nuestras creencias. Y desde el poder, se estigmatiza a cualquier voz crítica. Periodistas, académicos, organizaciones civiles, si cuestionan, son etiquetados como conservadores o traidores a la patria. Esto tiene consecuencias letales. México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista. La violencia, combinada con la impunidad, crea zonas de silencio donde la sociedad pierde el derecho a saber. Y ante la crisis de inseguridad, la respuesta ha sido una creciente militarización. Lejos de ser una medida temporal, se ha vuelto permanente y expansiva. Hoy, las Fuerzas Armadas no solo realizan tareas de seguridad pública, construyen aeropuertos, trenes, administran puertos y aduanas. Esta transferencia masiva de poder y recursos a una institución que opera con menos transparencia y sin contrapesos civiles, erosiona el principio democrático fundamental del control civil sobre los militares y altera peligrosamente el equilibrio de poder del Estado. Capítulo 4. Gobernanza criminal. Llegamos al riesgo más existencial. Un poder que no compite en las elecciones, pero que a menudo las decide. El crimen organizado ha evolucionado. Su objetivo ya no es solo el trasiego, sino la captura del Estado a nivel subnacional. Lo hacen de dos maneras, con plata y con plomo. Primero, infiltran las campañas con dinero ilícito, comprando la lealtad de alcaldes y gobiernos locales para garantizar su impunidad. Segundo, usan la violencia para vetar o imponer candidatos, asesinando a quienes no se someten y aterrorizando a los votantes. Las elecciones de 2024 fueron las más violentas de nuestra historia reciente. En vastas regiones del país, esto ha dado paso a lo que los expertos llaman gobernanza criminal. No es anarquía, es un orden alterno. Las redes criminales suplantan al Estado, imponen su ley, cobran impuestos a través de la extorsión, proveen una seguridad perversa y regulan la vida económica. Operan como un gobierno de facto, con la complicidad o la sumisión de las autoridades formales. La consecuencia es la creación de zonas de silencio democrático. Territorios donde las elecciones son una farsa, los derechos no los garantiza la Constitución sino el poder criminal, y la prensa y la ciudadanía son silenciadas. En estos lugares, la democracia,
aunque mantenga sus rituales, simplemente ha dejado de existir. Capítulo 5. La encrucijada final. Este complejo entramado de riesgos nos coloca en una encrucijada. El análisis prospectivo nos dibuja dos posibles escenarios para la próxima década. Escenario A. La consolidación hegemónica. En este futuro, las reformas para desmantelar contrapesos se concretan. El sistema político se centraliza. La militarización se normaliza. México transitaría hacia un régimen de partido dominante, una democracia de baja intensidad, donde las elecciones persisten como un ritual, pero la competencia real es limitada y el poder no tiene quien lo vigile. Escenario B. La resiliencia institucional. En este futuro, la movilización ciudadana y la prensa independiente logran frenar la erosión. No se resuelven las grietas de origen, pero se preserva el núcleo del sistema de contrapesos. El resultado es un equilibrio tenso, conflictivo, pero pluralista. Una democracia asediada, pero que sobrevive. Conclusión. Como podemos ver, los riesgos se retroalimentan en un círculo vicioso. La desigualdad genera un descontento que es capitalizado por discursos populistas. Este clima justifica el asedio a las instituciones, presentándolas como las culpables de los problemas. Y la debilidad institucional crea el vacío que es llenado por la gobernanza criminal. Ninguno de los dos futuros está escrito en piedra. La democracia no es un destino, es una construcción diaria, frágil y que exige un compromiso constante. La resiliencia de nuestro sistema no dependerá de una sola persona o un solo partido. Dependerá de la fortaleza de sus instituciones, sí, pero sobre todo, de la existencia de una ciudadanía activa, informada y dispuesta a defender el pluralismo, la legalidad y los límites al poder, sin importar quién los tente. La pregunta final, la más importante, no es para el gobierno. Es para nosotros. ¿Qué democracia estamos dispuestos a construir y, sobre todo, a defender? Gracias por acompañarme en este análisis. Les invito a un debate respetuoso y profundo en los comentarios. Soy el perro jurista.